En formato libre, Francisco Herrera Luque y la multiplicidad que lo envuelve. El espacio que alberga sus libros y el legado. En suma, su memoria. Nos vemos en la Biblioteca de los Palos Grandes. Un reportaje de Nabor Zambrano. Alfredo Echel, Fundación Francisco Herrera Luque. Bueno, estamos aquí en un sector de la Biblioteca Francisco Herrera Luque, que está situada en la Biblioteca de los Palos Grandes, que es como se llama este conjunto, que depende de la Fundación Cultura Chacao, que tiene prácticamente el número de años que data del fallecimiento del escritor, del psiquiatra, del médico y de ese estudioso en profundidad de las personalidades, de la personalidad del venezolano, qué somos, de dónde y por qué venimos de allí, y por qué resultamos ser lo que hoy exhibimos como pueblo, como individuos, como nación. Guillermo Ochoa, gerente de las bibliotecas de los Palos Grandes. Hablábamos hace unos días de que Herrera Luque la podemos presentar desde muchas facetas, la faceta de médico, investigador, porque dentro de todo esto, para lograr la vasta literatura que ha hecho Herrera Luque, hay que hacer investigación, hay que hacer realmente un proceso investigativo de arqueos de fuentes bien interesante. Controversiales muchas de ellas. Sí. Si algo tiene característica la obra de Herrera Luque es lo controversial. Lo controversial y haber logrado que uno de sus libros llega a una gran película que la presenta y tiene como es La de Boves. La de Boves. O sea, hoy la presentamos en esta sala y se llena la sala igual como a lo mejor hubiese sido en su mejor momento. Eso y en es grandes importante. cines, porque eso se estrenó aquí en el cine del Millennium Mall. Sí, no hace varios años ya. Y otra de las cosas interesantes de eso es que la obra de Herrera Luque es contemporánea, es atemporánea, vamos a decirlo así. En cualquier momento que lees, consigues a un Herrera Luque diferente en sus tiempos y en su momento. Yo creo que eso es parte de lo que él sin querer, o a lo mejor con toda la intención, como psicólogo, como psiquiatra, manejar la psique del lector para lograr de que sea tan importante, uno de los escritores más importantes que tiene Venezuela. Juan Rossi, docente universitario e investigador. Herrera Luque, como buen escritor, como buen investigador, era una persona que quería darle a sus novelas un toque histórico muy fidedigno, y todas sus novelas históricas, bueno, de hecho, toda la novelística de Herrera Luque es estrictamente histórica, están basadas en hechos completamente reales, si bien Herrera Luque usa una técnica maravillosa que yo diría que en Venezuela fue patentada por él, ya había tenido algunos asomos previamente, en novelas como Las Lanzas Coloradas del doctor Arturo Uslar Pietri, pero Herrera Luque, con este género de la historia fabulada, característico al que le dejó, digamos, su impronta personal, nos lleva a través de toda su novelística a un viaje por la historia de Venezuela desde una perspectiva muy particular. Herrera Luque humaniza a los personajes históricos a través de diálogos evidentemente apócrifos, pero que tienen un enorme toque de realismo. ¿Por qué? Porque están contextualizados a la época desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista del lenguaje. Marinela Azubero, asistente de la Fundación Herrera Luque. El libro más vendido de Herrera Luque es En la casa del pez que escupe el agua. Sus niveles de reedición fueron tan rápidos y de venta. Él llegó a tener récords con las ediciones. Y no solo En la casa del pez que escupe el agua, sino también Los viajeros de India fue muy llamativo. Otro libro que aquí es muy polémico y siempre piden son Los cuatro reyes de la baraja. Nuestra personalidad, nuestra manera de ser tiene mucho que ver con la historia de Venezuela, la secuencia desde la conquista hasta nuestros días, de la evolución con sus altos y bajos, los diferentes procesos a los
por los cuales ha atravesado la historia de nuestro país. Bueno, eso está reflejado en la obra también de Francisco Herrera Luque, quien estudió ese tema y lo explotó. Lo explotó de una manera que lo hizo accesible a todo el mundo, porque es uno de los escritores preferidos de los venezolanos, de lo cual da cuenta tanto el número de ediciones que se han hecho de cada uno de sus libros, que en conjunto conforman más o menos un número de 40 títulos, de 14 títulos diferentes, perdón. El orden de los libros son Los viajeros de India, Las personalidades psicopáticas, La huella perenne, Bobo es el urogallo, En la casa del pez que escupe el agua, Los amos del valle, La luna de Fausto, Bolívar de carne y hueso y otros relatos, La historia fabulada, esos son 3 tomos, Manuel Piar, caudillo de 2 colores, Los 4 reyes de la baraja, 1998, Bolívar en vivo y El vuelo del Alcatraz. Estos últimos 4 libros son póstumos, lo encontró su esposa después de que él falleció arreglando sus cosas. Imposible disociar la obra de Herrera Luque de la historia de Venezuela, que, aunque fabulada, está adherida incontrastablemente a la verdad. Los originales de todas esas creaciones de Herrera Luque se encuentran aquí y forman parte del patrimonio de esta biblioteca, que reúne más de 5.000 libros, 5.000 títulos diferentes. Gran parte de ellos procedentes de la biblioteca original del escritor, que sus últimos años los pasó aquí en la Castellana, acompañado de su esposa María Margarita Terán Herrera Luque, que por razones familiares pues, ha tenido que desplazarse y vive en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, pero que sigue con atención las actividades de nosotros y es el motor realmente de lo que procuramos hacer en función de la gente y en función de la cultura en términos más generales y obviamente de la obra de Francisco Herrera Luque, que es fundamental para el entendimiento de lo que somos como pueblo, lo que somos como nación y lo que somos individualmente cada uno de los venezolanos. Poder lograr y saber de que toda la colección que tenemos acá fue una colección que manejó Herrera Luque, verás, es bien interesante. Poder incluso tener en mano algunos manuscritos, una primera edición de algunos de los libros que él tuvo, una experiencia significativa para cualquier investigador, para cualquier escritor. El legado Herrera Luquiano ha contado con un voluntariado muy consciente de su valor e importancia histórica, como es el caso de la experimentada gestora cultural Cristina Guzmán, quien lo ha apoyado desde sus inicios. Aparte de eso, el doctor Herrera Luque también se dedicó a presentarnos la historia de Venezuela desde una perspectiva mucho más amena, mucho más clara, mucho más directa. Herrera Luque humanizó la historia. Herrera Luque desmontó mitos de la historia de Venezuela, humanizando a los personajes y poniendo a nuestro alcance, de una manera, como lo dije, amena, divertida, clara y muy didáctica, hechos históricos que quizás la historiografía oficial había pasado por alto. Ramón J. Velázquez fue un gran impulsor de este proyecto. Acompañó a María Margarita, que tenía el peso de mantener en su casa, de la casa de habitación, ya como viuda, ese legado representado por los libros de su esposo. Herrera Luque y una anécdota de Palacio, seguramente inspiradora de narrativas hechas libros. Ramón J. Velázquez, entre otras referencias importantes y que tienen que ver con la obra de Herrera Luque, el cimiento de la obra de Herrera Luque, nos contaba que un amigo de Velázquez, cuando él era secretario general de la Presidencia de la República entre el año 59 y 64, siendo Rómulo Betancourt presidente, le consiguió una cita con Ramón Velázquez a Herrera Luque, que estaba recién llegado de Europa, de sus estudios,
y le llevó los originales de su primer libro, que había traído de España, escrito, y los originales. Y le dijo, mire, yo quisiera que ustedes nos ayuden para publicar este libro. Entonces, el doctor Velázquez se comprometió que iba a hacer las diligencias correspondientes y que, bueno, y un día tocó en la agenda llevarle el tema, y cuando él se lo planteó al presidente, la respuesta de él fue muy lacónica. No se meta en esa vaina, le dijo. Sin embargo, Velázquez completó el encargo y mandó a imprimir la primera edición de La Huella Perenne en la imprenta nacional. Bueno, ese libro fue un bestseller. Un bestseller, sí, señor. Un libro controversial, que comenzó a ser demandado, requerido, leído, no solamente por los colegas de Luque en el mundo de la ciencia, de la psiquiatría, sino también el lector venezolano ávido, pues, de conocernos mejor, etcétera, etcétera. Sin ánimo de insolencia, es dable imaginar, separar al Francisco Herrera Luque, psiquiatra, del escritor. Los resultados, páginas adentro, habrían sido los mismos. Sí, partimos por lo menos del hecho de que grandes escritores de la literatura venezolana, como Rómulo Gallegos, por ejemplo, que no era psiquiatra, Rómulo Gallegos era bachiller, pero un bachiller de un tiempo muy distinto al bachillerato actual. Rómulo Gallegos tenía una inventiva y tenía un conocimiento también del alma humana extraordinaria, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hace al escritor, independientemente del título universitario, sea arquitecto, abogado o peluquero, lo que hace al escritor es el conocimiento del alma humana y el saber redactar, y sobre todo la técnica descriptiva, el saber contextualizar los hechos que se desarrollan en su obra, específicamente en la novela histórica. Herrera Luque contextualizó todos y cada uno de los hechos históricos que trata en sus novelas de una manera perfecta, no tanto por su profesión de psiquiatra, sino por su rigurosidad, su meticulosidad, su gran talento como escritor y específicamente su rigor en la investigación. Esta biblioteca tiene su especificidad, pues en varios miles de títulos reposa como un hecho vivo la suma bibliográfica de Herrera Luque, en un arco de publicaciones que comprende desde los textos de estudios científicos hasta los que escribió. La colección que está acá fue hecha en muchos con el trabajo de compilación de títulos que a lo mejor pudo haber tenido el escritor, en este caso Herrera Luque, de su colección. Aquí los documentos que consigue aquí son muchos libros que son primeras ediciones, y eso es interesante. Lo desactualizado aquí son los libros en los cuales estudió Herrera Luque. Claro, ya son ¿Por qué? Porque, avanzados. y hablando de ciencia, obviamente, en el caso inclusive de la psiquiatría y en todas las disciplinas, en el ámbito de la medicina, por ejemplo, los libros con los que estudió la evolución te demuestra que hay un desfase enorme, pues, entre el conocimiento disponible en aquella época, presentado o representado por la obra de cualquiera de los estudiosos, de los médicos en ejercicio, de los investigadores. Hay una situación con Herrera Luque que no lo vemos como un científico, como un médico, lo vemos como un escritor, incluso hasta como un historiador. Sí. No lo vemos como... Y tiene unos tratados de psiquiatría por ahí, sí, claro. Tiene un tratado. Sí, sí. Entonces, a lo mejor es bueno el que le interesará en su momento. No es que pierde la vigencia, sino que simplemente... Ha evolucionado ese conocimiento. Y lo vemos como algo que... Y eso también es interesante en la colección. Pero una parte apreciable de la bibliografía en la cual se basaron los estudios de Herrera Luque para construir e interpretar, porque es que Herrera Luque no es que repita la historia convencional que encontramos en cualquiera de los historiadores venezolanos consagrados, sino que él dio una visión renovada. Quizás hay otras obras que se refieren, por ejemplo, al caso de Bóves, pero planteaba, además, integrado todos los elementos que él pudo incorporar a su obra, vista de la diversidad de las fuentes a las cuales recurrió para hacer una historia propia, no una historia sobre unas historias ya conocidas. Sí, es algo propio. Mejor divulgada.
Ahí está el gran valor de Herrera Luque. Me piden libros de Herrera Luque para llevárselos fuera del país. Muchos van a España y Alemania. Argentina es otro mercado que pide libros. Y muchos vienen buscando sus libros también porque sus padres le han contado la historia de Herrera Luque, desde el punto de vista de Herrera Luque, y les llaman la atención y vienen a buscar esa información aquí. Esos son, a grosso modo, el público que más lo busca, pero también están los señores que ya vivieron la época de Herrera Luque y quieren volver a comprar el libro porque se les dañó, lo prestaron y se les perdió. Ese también es un público que viene a pedir los libros de Herrera Luque. Es como la arqueología, mientras más vieja es, más interesante se pone. Esta biblioteca es interesante en la medida que sigan pasando los años. No va a perder la vigencia, al contrario, para muchos va a tener mayor vigencia como centro de documentación. Porque si más adelante muchos de estos libros no están, a lo mejor no aparecen en las redes sociales y no las puedes bajar. Si alguien quiere interesado en buscar una información muy puntual, en este espacio que está muy reducido en cuanto a otras bibliotecas, aquí habrá 5.000 títulos más o menos, reducido en una como Biblioteca Nacional, como las grandes bibliotecas de las universidades, que tiene N cantidad de libros, 3 ejemplares de un mismo libro. Aquí no vas a conseguir eso, aquí vas a conseguir un libro muy específico de un tema que puedas venir a ver. Aquí tenemos una colección también que heredada y consignada pues, a la colección aquí presente de los originales de la obra de Herrera Luque. O sea que muchos de los libros que Herrera Luque publicó pasaron por fases en las cuales él mismo los revisó. Fue revisando y fue mejorando y fue actualizándolo de alguna manera, pues, hasta llegar a la obra definitiva. A lo mejor es que él mismo no quedó conforme con algunos de los libros. Y hay una revisión de la revisión de la revisión de la revisión. Y esos originales, inclusive los gráficos que Herrera Luque elaboraba para ir ubicando en el tiempo, en el espacio y en las circunstancias los personajes de su obra y los sucesos a los cuales él se refiere, la transformación cómo se originó realmente el origen pues, de la sociedad caraqueña, de los primeros tiempos de la fundación, de las fundaciones originales en el Valle de Caracas. Bueno, él elaboraba unos gráficos, unos cuadros que marcaban esa evolución y la ubicación de las familias o de los nombres o de los personajes en el tiempo. Es prematuro hablar del legado de Herrera Luque y su impronta en las nuevas generaciones de escritores. Y yo creo que se ha dejado una influencia, una huella perenne, haciendo mención a uno de sus libros, o uno de sus primeros libros. Ha dejado una huella imborrable y una influencia muy grande dentro de la historia de la literatura venezolana y específicamente dentro de estas nuevas generaciones de escritores que tienen la obligación de contarle a las futuras generaciones todo lo que sucede en el país, como Herrera Luque lo hizo en su momento. Hizo una recopilación de la historia de Venezuela para contar la historia de Venezuela de otra manera y desde otra perspectiva. Las traducciones que se hicieron son en polaco, alemán y ruso sobre La luna de Fausto. Luego también están las películas que se editó, que hizo Luis Alberto Lamata, llamada Taita Bove, basada en el libro de Bove del Urogallo. Y una de las cosas que hizo más famoso uno de los libros como Boves fue la novela que presentó Radio Caracas Televisión en su momento sobre Boves. Esa fue muy llamativa también y fue también récord de audiencia con esa novela. Todavía en nuestros días, yo creo que aunque lamentablemente hay ya disponibles pocos libros nuevos, pocas ediciones nuevas de Herrera Luque. Hace algún tiempo publicamos algunos con la Inicencia Libros que también están agotándose. Y bueno, ahí se ha hecho un esfuerzo para revisión de todas esas obras, para corregirlas, para mejorar la presentación, etcétera, etcétera, que es un proyecto que está ahí pendiente
de que se desarrolle, que contar con los medios necesarios para que se hagan nuevas ediciones, porque realmente hay una demanda que está ahí no satisfecha, que se inscribe dentro de la función que tiene este conjunto de bibliotecas que están aquí, estos tres espacios. Es un centro por excelencia, digo yo, porque tenemos la ludoteca, que es una experiencia bien significativa, donde los niños pueden llegar, pueden hacer, desde el juego pueden llegar a los libros y viceversa, del libro llegan a los juegos. La sala Eugenio Montejo, en homenaje al maestro y al poeta Montejo. Y tenemos otra que se olvidó, que es un espacio que se llama Álvaro Sotillo, homenaje a ese gran diseñador, ese gran artista. Por cierto, aquí tenemos uno de los libros más importantes, que es el libro más hermoso del mundo, ganador de premio. Señora Guzmán, Cristina Guzmán, y otros que conforman una directiva que está atenta a los eventos que aquí realizamos en torno a la obra de Herrera Luque, referidos a la literatura, a las publicaciones, al arte, a la cultura en general en Venezuela, y también a la recreación que también la gente necesita, porque hay que darle algo también de eso al público, no solamente de aquí de los Palos Grandes y de Chacao, sino también del país. ¿Cómo salimos parados los venezolanos en ese examen psiquiátrico novelesco que hace Herrera Luque rastreando las huellas perennes del venezolano, desde el avistamiento que hiciera el almirante hasta nuestros días? Yo creo que no salimos ni bien parados ni mal parados. Simplemente las novelas o la obra en general de Herrera Luque nos retrata como lo que somos. Nos retrata como pueblo, nos retrata como identidad, porque el doctor Herrera incluyó una parte muy importante dentro de sus novelas, que fue la parte correspondiente a la contextualización cultural y a la crítica social. Y simplemente Herrera Luque lo que hace es una radiografía histórica del alma del venezolano, de la psiquis del venezolano y de todo aquello que tiene que ver con la venezolanidad. Yo diría que para conocer nuestra identidad, para poder contextualizarnos bien, para saber en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, hay que tener memoria histórica. Y para quien no le guste leer libros de historia, lo invito a leer las novelas de Herrera Luque, específicamente La Luna de Fausto, Los Amos del Valle, Bobes el Oro Gallo, En la Casa del Pez que Escupe el Agua y Los Cuatro Reyes de la Baraja.